Saludos, bienvenidos a un nuevo video acerca de los códigos de identificación de los instrumentos de medición y control contenidos en la norma ISA 5.1. Nuestro equipo está conformado por Rafael Jiménez y mi persona María Mora. Introducción. La instrumentación industrial es el nervio de cualquier proceso productivo. Desde las plantas químicas hasta las refinerías, los instrumentos de medición y control desempeñan un papel fundamental en garantizar la eficiencia, seguridad y calidad de los productos. Sin embargo, la diversidad de los instrumentos y fabricantes podría generar una gran confusión si no existiera un lenguaje común para identificarlo. Es aquí donde la norma ISA S5.1 entra en juego. Esta norma internacional desarrollada por la Sociedad Internacional de Automatización, por sus siglas en inglés, establece un sistema estándar de identificación alfanumérica para los instrumentos de medición y control. Su objetivo principal es proporcionar un método claro y conciso para designar a cada instrumento independientemente de su función o fabricante. De esta manera será más fácil la comunicación entre ingenieros, técnicos y operadores y se agiliza la documentación, se reduce el riesgo de errores en la operación y mantenimiento de los procesos industriales. Código de identificación de los instrumentos. Para designar y representar los instrumentos de medición y control se emplean normas muy variadas que a veces varían de industria a industria. Esta gran variedad de normas y sistemas utilizados en las organizaciones industriales indican la necesidad universal de una normalización en este campo. Varias sociedades han dirigido sus esfuerzos en este sentido, entre ellas se encuentran como las más importantes la ISA y la DIN, cuyas normas tienen por objeto establecer sistemas de designación de aplicación a las industrias, ya sean químicas, petroquímicas, de aire acondicionados y etc. Es importante señalar que estas normas no son de uso obligatorio, sino que constituyen una recomendación a seguir en la identificación de los instrumentos en la industria. Norma ISA S5.1. La norma ISA 5.1 es un estándar internacional reconocido que establece un lenguaje común para la representación gráfica de instrumentos y sistemas de instrumentación en la industria. Esta norma proporciona un conjunto de símbolos y códigos que permiten identificar de manera clara y concisa los diferentes elementos de un sistema de control, facilitando así la comunicación entre ingenieros, técnicos y operadores. La importancia de la norma ISA S5.1. Estandarización. La norma garantiza una representación uniforme y de los instrumentos y sistemas de control en todo el mundo, evitando confusiones y malentendidos. Comunicación efectiva. Facilita la comunicación entre diferentes disciplinas involucradas en un proyecto como ingeniero de proceso, instrumentación y control, diseño y mantenimiento. Permite una mejor comprensión de los diagramas de instrucción EP y D, facilitando el diseño de la puesta en marcha y el mantenimiento de los sistemas de control. Documentación. Proporciona una base sólida para la documentación de los sistemas de control, asegurando que la información sea clara y concisa. Elementos clave de la norma ISA S5.1. Símbolo gráfico. La norma define una amplia variedad de símbolos para representar diferentes tipos de instrumentos como medidores, transmisores, válvulas, entre otros. Código de identificación. Cada instrumento se identifica con un código alfanumérico que indica su función y su ubicación en el sistema. Diagrama PIDB. La forma se utiliza principalmente para la elaboración de diagramas PID, que son la representación gráfica de un proceso industrial y los instrumentos asociados. Identificación de los instrumentos. Aquí podemos ver un diagrama donde cada instrumento de identificación o función de ser identificado es designado por un código alfanumérico o un número de etiqueta, como se indica en la figura. En el lazo de las partes se identifica con una etiqueta generalmente común a todos los instrumentos o funciones pertenecientes al lazo. Se puede agregar un sufijo o prefijo para completar la identificación. Para un registrador controlador tendríamos la forma TRC y rayita 2A con la siguiente información. Ilustración 2. Identificación de un registrador controlador. Primera letra es una variable. Letra sucesiva, función, controlador, convertidor, transmisor, entre otros. Número de lazo indica el lazo de control del diagrama. Y el sufijo se usa para diferenciar dos o más instrumentos en un mismo lazo de control. La identificación funcional. La identificación funcional de un instrumento y su equivalente funcional consisten de letras tomadas de la tabla 1.
que incluye una primera letra, la cual es para designar la adición o variable inicial, y una o más letras sucesivas, las cuales designan las funciones ejecutadas. Ejemplo: FCB, válvula control de flujo; PI, indicador de presión; LEI, indicador de nivel; LEIC, controlador de indicador de nivel. La identificación funcional de un instrumento está de acuerdo a la función y no de acuerdo a su construcción. Así, un registrador diferencial de presión usada en la medición de flujo se identifica como FR. Las letras sucesivas de la identificación funcional designan una o más lecturas o funciones pasivas y funciones de salida. Símbolos de dispositivos de instrumentación. Los dispositivos y las funciones que son representadas por estos símbolos de burbujas son: 1. Usado en demostración compartida, el control compartido, configurables, microprocesadores, instrumentaciones de data link, donde las funciones son accesibles por el operador. Son compartidas por un display o monitor. 2. Configurado en los sistemas de control, que incluye pero no son limitados, como lo son controles distribuidos, controladores lógicos, programables, ordenadores personales, transmisores inteligentes y válvulas de posición. Símbolos transmisores. Los transmisores son elementos que reciben la variable de proceso a través de elementos primarios y la transmiten en algún lugar remoto. Las señales se usan para transmitir la información entre los instrumentos de lazo de control. Son generalmente de dos tipos: neumáticas y eléctricas. Algunos de estos son como lo vemos en la imagen. Combinaciones de letras para la designación de medición de variables. La tabla que se muestra a continuación contiene las diferentes abreviaciones de variables e instrumentos usados para la medición de flujo, nivel, presión, temperatura y análisis. El contenido de esta tabla es el complemento para cuando se usen los símbolos de transmisores. Símbolos de elementos primarios de variables de análisis. Los instrumentos primarios son aquellos con los que se realizan mediciones, seguimientos, control o cálculo de los dispositivos y hardware, así como sus funciones propias y funciones de software. En primer lugar tenemos los de análisis, como los podemos ver en la siguiente imagen. Seguidamente, los símbolos de elementos primarios de variables de flujo. En la siguiente tabla se encuentran los símbolos de instrumentos utilizados para la medición de flujo, donde encontraremos medidores de flujo líquido para tuberías y canales abiertas y medidores de flujo sólido. Símbolos de elementos primarios de variable de nivel. Dentro de los procesos industriales, la medición y control de nivel se hace necesario cuando pretende tener una producción continua, cuando se desea mantener una presión hidrostática, cuando un proceso requiere un control y medición de volumen de líquidos, o bien sea el caso más simple para evitar que un líquido se derrame, la medición de líquidos, entre otros. Como podemos ver a continuación, tenemos algunos ejemplos. Los instrumentos secundarios son aquellos que son utilizados para medir y tener el control de dispositivos que incluyen hardware y no se limitan a visores de nivel, manómetros, termómetros y reguladores de presión. En la tabla se muestran los símbolos de los elementos secundarios para las distintas variables de medición. En la siguiente tabla veremos los símbolos de línea de conexión de instrumento a instrumento, que podemos ver en los tipos de conexiones: señales de variables, señales neumáticas, señales electromagnéticas, sónicas guiadas y señales electromagnéticas no guiadas, y entre otros que podemos ver en la tabla, en la diapositiva. Símbolos de elementos de control. Tenemos los símbolos de válvula de ángulo genérico, símbolo de válvula de 3 vías, válvula de 4 vías y válvula de mariposa, entre otras válvulas que veremos en la gráfica. Símbolo de equipo de proceso. La unificación de símbolos de instrumentos para toda área de la ingeniería es importante. Por tal razón, en la siguiente tabla se muestran los símbolos de equipos que hacen parte de los procesos. Estos símbolos son usados para diagramas FD, aunque diagramas PID, que los incluyen para mostrar una información más detallada del proceso representado. Diagrama de símbolos funcionales. En la diagrama de símbolos funcionales tenemos de medición de entrada, dispositivo de lectura, el controlador automático de modo simple, controlador automático de modo doble, entre otros controladores. Funciones para reveladores. Estas funciones son usadas con algún tipo de instrumento dentro del diagrama PID. Realiza un cambio en la señal que recibe. En las funciones encontramos suma, promedio y diferente, entre otros. Conclusión. La norma ISA S51 ha demostrado ser una herramienta invaluable en la industria, proporcionando un lenguaje común universal para la identificación de instrumentos de medición y control.
Al adoptar este estándar, la empresa puede mejorar significativamente la eficiencia, sus operaciones, reducir costos y garantizar la seguridad de los procesos. A lo largo de esta investigación se ha evidenciado cómo la estructura alfanumérica de norma permite identificar de manera precisa y concisa cada instrumento, facilitando así su ubicación, mantenimiento y reemplazo. Además, se ha destacado la importancia de la norma ISA S5.1 en la documentación de los procesos industriales, lo que resulta crucial para la formación del personal, la resolución de problemas y la mejora continua. Para la realización de este trabajo se tomó en cuenta la siguiente bibliografía, como pueden ver en la diapositiva. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.